Muy buenas noches. Hoy la sociedad está dividida, digamos, confundida y enfrentada. Se han puesto a prueba sus valores y creencias, se han roto tradiciones. Hoy los matrimonios buscan ser entre personas del mismo género y además con la intención de adoptar o procrear hijos. Este es un tema para ir a fondo. Soy Carlos Ramos Padilla. Comenzamos. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Otra forma de ver y valorar el matrimonio y a la familia. Para muchos es un derecho natural, para otros una deformación que raya en patologías. ¿Qué tan diferentes son los matrimonios entre iguales? Esta noche nos acompaña Esteban Guijarro, periodista, analista. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por fortuna bien, Carlos Ramos Padilla. Buenas tardes al auditorio. ¿Qué tal? Juan Manuel Dabdud, presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Juan Manuel, qué gusto encontrarnos. Bienvenido. Igualmente, gracias por invitarnos, muy amable. Gracias. Muy preparada, muy capacitada, como siempre, Judith Vázquez, activista, teóloga, defensora de los derechos humanos. ¿Qué tal? Encantada de estar en este lugar. Que parecería una contradicción, ¿no? Teóloga y defensora de los derechos humanos. Ya iremos desarrollando. No necesariamente. No necesariamente. Al contrario, la teología busca encontrar la plenitud. Muy bien. Jaime Aguilar Álvarez, arquitecto, analista, político, periodista también. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con mis compañeros de panel. Esteban, iniciamos contigo. Un primer apunte. Un primer apunte. Yo todavía no entiendo el por qué la discriminación. Y en el entendido de que la comunidad lésbico-gay, o esa toda LGTB, no sé qué cosas tantas letras tiene, porque ya le van a agregar algunas, pues son un conglomerado que es importante, representa, no sé si el 10, el 12, el 15% de nuestra sociedad, mucho más en la ciudad capital, en esta Ciudad de México, que es aún más manifiesta sus preferencias. Y esa comunidad, nos llama a los que no pertenecemos a esa comunidad, bugas. Bugas. Y no puede ser distinto. La sociedad entera, que tiene la misma manía discriminatoria, porque no es más que eso, una discriminación. Y siendo el 10% de la sociedad, o el 15%, no puede tener más que la misma patología. La sociedad entera discrimina, llamándolos hasta con el grito del fútbol, a los homosexuales, y les dicen, pues, de alguna otra manera también ofensiva a las mujeres que tienen preferencia lésbica. Y esa sociedad lo único que hace es discriminar, y discrimina por una muy sencilla razón, a mi juicio. Por miedo y, por supuesto, por un precepto religioso impresionantemente acendrado, que lo único que hace es odiar a los que son distintos. Yo había escuchado el sello de intolerante para ciertos grupos, pero no buga. Explícanos en 10 segundos qué es buga. Buga es todo aquel que no es homosexual. ¿Y para ti es ofensivo? En lo absoluto. Pero para ellos es ofensivo que les diga cómo le gritan en el fútbol. O sea, no es ofensivo, pero sí discriminatorio. Creo que es discriminatorio. Juan Manuel Dabdud, tu primer disparo al tema. Bueno, pues básicamente yo aquí la diferencia que tendría es sobre si es discriminación o no es discriminación, ¿verdad? Yo creo que antes de la discriminación entraría un concepto que es la justicia. Pero antes, perdón, me quisiera regresar, coincido completamente, creo que es importantísimo que se respeten a todas las personas, no importa cuál sea su orientación sexual. Yo creo que la orientación sexual no nos hace ni mejores ni peores personas a nadie. Sin embargo, sí hay diferencias que es importante manejar. O sea, el ser humano por naturaleza discrimina, diferencia, distingue, separa, ¿no? O sea, cuando uno decide casarse, bueno, él dice, esta mujer es la que quiero y no quiero a nadie más. Y discriminas al resto de las mujeres, o dices tú, el equipo de la selección de básquetbol, pues bueno, alguien que mide unos 50, pues no podrá entrar a jugar a la selección porque requieren 2 metros de altura promedio. Entonces, realmente la discriminación debe ir precedida por un factor que se llama justicia, y la justicia dice que hay que tratar igual a los iguales
y diferente a los diferentes. Es básicamente sería el concepto que tendríamos que estar aplicando en el caso de los matrimonios, que es el tema que nos ocupa en este momento. Juan Manuel, en términos muy generales, ¿tú los aceptas? ¿Aceptas a la comunidad lésbico-gay? Ah, claro, sí. O sea, realmente incluso nosotros, si tú ves la iniciativa, nosotros presentamos la primera iniciativa ciudadana en la historia del país en febrero de este año. Es una iniciativa para reformar el artículo 4, para proteger el matrimonio y la familia, que después el presidente saca otra iniciativa 3 meses después. Con todo lo contrario, no nos ha recibido hasta la fecha, le hemos solicitado por escrito y públicamente la audiencia, pero no tenemos problema con ellos. Realmente nuestros reclamos, en todo caso, relacionados con la iniciativa del presidente, lo que nos preocupa son las consecuencias de las figuras jurídicas y de las decisiones que él está tomando, que nos roba libertades a las familias, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha faltado en este proceso que estamos viviendo, que ahorita tú bien describías al principio, donde hay malestares y encuentros, desencuentros, lo que ha faltado diálogo, ¿no? Que por la forma en que planteabas el debate me gustó, porque creo que lo que hace falta más que confrontar y pelear las ideas es tratar de dialogar y encontrar caminos donde nos podamos, que las personas de la comunidad LGTB, y como dice todo lo demás que se acumula esta semana, bueno, todas las personas de la comunidad lésbica, gay, en síntesis, puedan vivir su vida de manera tranquila, protegidos, con sus garantías personales, sin que nos roben a nosotros derechos sobre nuestros hijos, nuestra forma de vida, ¿no? A ver, eso después nos los detalles. Con mucho gusto. Porque pues hablas de que frenan las libertades de la familia, pero sí los aceptas como comunidad. No me queda muy claro. Sí. Judith, venga. Bueno, me parece que esto son derechos del siglo XXI. La humanidad ha cambiado, las configuraciones sociales han cambiado y justamente los derechos humanos desde el siglo XX vienen a defender y garantizar derechos de las minorías, estas minorías que no teníamos voz y que a partir de una construcción jurídica, a partir de la defensa de los derechos humanos, hemos podido tener voz y tener garantizados los derechos. Es un derecho, el derecho a contraer matrimonio es un derecho que no está en la Ciudad de México, por lo menos y en 10 estados en el país, no está restringido para absolutamente nadie, porque es un asunto de igualdad y de justicia. ¿Por qué dices derecho de este siglo, del siglo XXI? ¿Que no los derechos son universales? Los derechos son universales, sin embargo, este derecho garantizado en las constituciones internacionales son del siglo XXI. Forzosamente. Así es. Jaime Aguilar Álvarez. Bueno, a mí puede ser que mi primera intervención hasta suene un poco fuera de lo que estamos hablando. A mí me preocupa que esto se está dando en una circunstancia del país a donde hemos olvidado la historia. Y esto es muy grave. Es más, si vemos a los jóvenes que parecen que nacieron en otro planeta. Hemos olvidado la historia. Y estamos en una discusión que verdaderamente Juárez ya la tuvo. Señores, las religiones se gobiernan con dogmas. Y el dogma es, si no crees en esto, no perteneces a mi religión. Ahí es de dogmas, todas las religiones. Los gobiernos, y especialmente los gobiernos laicos, se deben de gobernar con leyes. Y en este país, desde el siglo XIX, existe el registro civil, la separación iglesia-estado, y el matrimonio es una parte de la vida civil de los mexicanos. Hay otro que es el matrimonio por la iglesia, que es muy respetable, pero son dos matrimonios distintos, ¿eh? Pero la iglesia está sujeta a las leyes también. Por eso, pero se rigen sujeta a las leyes en cuanto a estructura, pero está gobernada por los dogmas. Entonces, yo creo que estamos cayendo en una regresión de casi 150 años, cuando es una discusión que no debíamos estar en ello. ¿Con qué dogma no empatas? No, yo soy muy antidogmático. Pues en el que sea. Prácticamente no creo en los dogmas, soy antidogmático. Juan Manuel, tenemos Creo un minuto en antes las de ir leyes. a pausa. Dime. Sí, bueno, aquí yo creo que nadie ha hablado de religión, ni el Frente Nacional por la Familia en ninguna de sus marchas ha hablado de religión. no lo A ver, necesitan. ¿sí?
Nunca hemos hablado de ningún dogma, no obedecemos a ninguna iglesia ni a ningún partido político. Yo no sé por qué traer el tema de la religión aquí. Los argumentos que hemos dado son argumentos humanos, científicos y sobre derechos humanos. Lo que dice la señorita ahorita sobre que es un derecho del siglo XXI, pues yo creo que no estamos aquí para andar inventándonos derechos, ¿verdad? Los derechos humanos son precisamente aquellos derechos que nos son propios porque somos parte del género humano. Entonces, no podemos estar inventando unos derechos porque creemos que así nos conviene, ¿no? O sea, no hay ningún tratado internacional, ni uno solo, en el mundo que hable sobre el derecho humano al matrimonio homosexual, y eso mismo acaba de establecer el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo. Así es que no engañemos al público. Yo no dije es un derecho humano nuevo, y yo no dije es un derecho humano. Pues simplemente es un derecho del siglo XXI. A ver, porque la comunidad lo hemos ganado en el siglo XXI. Vamos a hacer una pausa. Buena aclaración. Y entramos a polémica y sobre todo debate. Esto es A Fondo, volvemos. Bueno, creo que no hay ninguna diferencia. Lo importante aquí es que pues, los dos tienen el mismo grado de responsabilidad. Yo creo que no hay diferencia. Que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales. Y me considero priista, pero hoy, con toda la responsabilidad que lleva mi vida personal, porque soy homosexual, no podría estar en contra de un dictamen en la que se ha luchado por parte de la comunidad gay. Porque generacionalmente estamos experimentando con una teoría, la teoría, ideología o perspectiva de género, que nos vendieron como la igualdad entre hombres y mujeres, pero que se trataba del engaño en donde nadie es hombre ni es mujer, sino que cada quien es una tabula rasa, que por su mera libertad decide ser hombre, mujer, bisexual, transexual, transespecie, neutro, intersexual, transvesti, indefinido, queer, transedad o mera quimera, y podría agregar algunos otros adjetivos. Esteban, Juan Manuel, Judith, Jaime, vamos a intentar poner orden en este desorden. Vamos a intentar, pues, a ver, te voy a decir por qué. Estamos hablando de matrimonios igualitarios. Voy a hablar de matrimonio. Pero ya se involucraron creencias que tienen que ver con religión, ya se involucró deseos que tienen que ver con emociones y ya se involucró leyes que tienen que ver con pactos y códigos sociales. Está absolutamente involucrado. Y coincido con Jaime Aguilar en absolutamente todo. Nada más que antes que la Constitución de Juárez, pues estaba la de Maximiliano, que también era liberal. Y bueno, pues al César, lo que es del César, y a Dios, pero que le vaya bien a Hugo Valdemar. Yo lo único que... Permíteme un segundo. Me voy a meter al tema, pero permíteme un segundo. Sí. Con todo respeto, no puedes tú decir que los señores de la iglesia y del púlpito no estaban metidos en esto. Son una verdadera verdad. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el destino del fracaso del movimiento de ustedes? ¿Cuál? Exactamente, que llevan por padrinos a esta gentuza. Y digo gentuza, ¿eh? Lo digo con todas sus letras, ¿eh? Por eso, vamos a evitarnos las ofensas y vamos a hablar con argumentos, ¿no? Yo creo que si las iglesias se suman, como subieron los mormones, los metodistas, los bautistas, los católicos... ¿Hay alguno distinto? ¿A qué te refieres? Si quieren, les traemos al ayatolá. Y si quieren, traemos al rabinato. Por eso, también mira, para que se sumen. A ver, eso no... O sea, si venimos a hablar aquí sobre argumentos objetivos, ¿sí? La religión se sale de ese contexto. No. Entonces, claro que sí, porque la religión es subjetiva. No podemos ni hablar de fútbol, ni de política, ni de religión, porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, si el señor quiere hacer después un programa para debatir sobre religión, con gusto venimos y debatimos sobre religión. Aquí hay que centrarnos en la parte importante que es el matrimonio, ¿no? Porque esas son las personas que están siendo afectadas. Las que se quieren casar o los que ya están casados y los que tienen una familia. Y esa es la parte que tenemos que atacar. Vamos a dejar de lado la cuestión religiosa porque
Ni el Frente Nacional por la Familia, ni la iniciativa del Consejo Mexicano de la Familia, ningún discurso de parte nuestra habla, en ningún momento habla ni de religión ni de Dios. No habla de Cero. derechos, de derechos que tienen que ver con la familia, que tiene que ver con una organización social que está estrictamente apegada a unos cánones de la Iglesia. A ver, pero también está pegada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto de San José, al Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Está en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Que de hecho también nuestros derechos están apegados a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional, al Pacto Interamericano. Yo hago una pregunta. Sí, por favor. Porque, insisto, regresemos a nuestra historia, aunque les parezca absurdo. No es absurdo. ¿Desde hace cuántos años hay dos matrimonios? Sí. El civil y el religioso. Desde Nadie el siglo XIX. nadie está pidiendo que la Iglesia acepte los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es que no estamos defendiendo el matrimonio espérame. religioso, perdón. ¿De dónde sacó usted Por eso? lo que se está planteando es que en lo civil se acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo no entiendo por qué no. Oiga, bueno, pero vamos lo entonces que a yo entrar creo a ese que tema. lo que usted Ese es tiene el toda la tema. razón es en defender la laicidad en este país. Me parece que ese es un valor fundamental que todos los frentes deberíamos estar pensando en defender esa pluralidad que refleja la laicidad. Yo ¿no? lo que voy a defender Justamente también- el Estado está el ámbito religioso y las ideologías religiosas, todas aquellas que tengan una cosmovisión cerrada, son gobernados y son regulados a través de las leyes de las asociaciones religiosas. Profesen una fe o no la profesen. Oye, ¿no? Judith, pero siguiendo en la el controversia de Juan Manuel, es interesante porque hoy el pleito callejero, mediático, moral y político se está dando entre la Iglesia y la comunidad lésbico-gay. No podemos desatarnos de ese encuentro. ¿Y sabes por qué, Carlos? ¿Y sabes por qué, Carlos? Porque hubo una desgracia. Porque en este país de las redes sociales, donde todos los días ridiculizan... Las redes sociales a son los mundiales, sí, no de este país. Bueno, pero en Digo, este para país empezar. especialmente, en la actitud, donde se ridiculiza exacerbadamente a los políticos, en especial a la presidencia de la República, a mí me parece una deshonestidad brutal de la comunidad lésbico, gay, transgénero y no sé qué tantas cosas más, en no haber defendido, y se lo merecen, en no haber defendido la propuesta del presidente de la República. Y entonces, como no la defendieron, yo sí tengo mucho que decir. porque además hay que ir en contra, porque si lo dice Peña Nieto, tenemos que estar en contra de él. Entonces, como no defendieron eso, ¿sabes qué? Salieron los señores, y salieron los señores que digamos que una, ¿cómo llamarlo? No quisiera, no, espero que no te sientas ofendido. Salieron los señores que no son más que un remedio anticipado de la campaña de Trump. Oye, a ver. Nada más como una anotación, un paréntesis. Esta iniciativa fue rechazada fundamentalmente, y no porque fuera de Peña Nieto, por el PRI. Sí, claro. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Si fue rechazada por las elecciones de Aguascalientes. Fue rechazada por el PRI. A ver, incluso no se metieron a fondo. O sea, ahí el detalle es de carácter jurídico. Totalmente. La argumentación que presentaron los diputados se sustenta en las leyes de este país. Si se quieren romper las leyes, pues se rompan las leyes, pero no es el asunto. Se sustentan las elecciones en Aguascalientes. Otra vez, a ver, yo ya no me voy a meter en la religión. Si ustedes quieren seguir hablando de religión, sigan hablando de religión. Este no es un asunto religioso. Nunca hemos usado un solo argumento religioso. Vamos a meternos en la parte humana entonces. Aquí la problemática por la cual nosotros no estamos de acuerdo, que incluso nosotros salimos 3 meses antes que el presidente, 3 meses antes que cualquier sacerdote, obispo, pastor o que haya hecho una declaración, salimos a hacer la iniciativa, empezamos un año antes a recoger firmas, o sea, no andamos con ninguna cuestión religiosa en particular. Que las iglesias coinciden, pues sí coinciden los judíos y los musulmanes y mucha gente en ese sentido. Es el dogma. No hay ningún... Coinciden los dogmas. Bueno, es que no es dogma, te doy los argumentos humanos. O sea, aquí la parte importante es que hay que entender el derecho romano. ¿Por qué surge el matrimonio? Matrimonio significa matrimonium, protección de la madre. Y es porque los romanos no eran nada tontos. Entonces, entre lesbianas es doblemente válido. Los romanos lo que decían... Claro. No me déjame terminar la idea.
Cuando establecen la figura jurídica del matrimonio, porque el matrimonio es una institución natural, porque existe antes que existiera la sociedad y que existiera el Estado, no lo inventó ningún juez, ningún congreso, ninguna Suprema Corte de Justicia. Los romanos crean la figura jurídica del matrimonio. Voy a hacer una cosa que voy a ser brutalmente criticado. Venga. Regresamos, lo justifica por el derecho romano. Bueno, ¿y entonces por qué hemos avanzado en el derecho de otros tipos? A ver, pues que sigamos gobernándonos con el derecho romano. Por favor, señores, hay una evolución en el mundo, hay pensamientos diferentes. Le estoy dando la historia, no lo estoy justificando. ¿De dónde surge la palabra matrimonio? Dos cosas. A ver, ya está muy rebasado el derecho romano, ¿no? Tenemos el iuspositivismo, aunque algunos insisten en elaborar sus iniciativas a través del justnaturalismo, pero son dos corrientes del derecho, ¿no? Que en ocasiones se enfrentan y que no llegan ni siquiera a hacer un diálogo. Pero quiero hablar justo de la iniciativa presidencial. Debo decir dos cosas. Una fue una ocurrencia presidencial. Ocurrencia presidencial, porque además no solamente traía el matrimonio civil igualitario, traía reasignación sexogenérica, divorcio sin causa, reconocimiento de familias y educación sexual. A ver, perdón, ¿fue ocurrencia electoral? No electoral, presidencial. Una ocurrencia suicida. Estamos en medio de una crisis de derechos humanos justo con el grupo de especialistas del Interamericana, ¿no? Aquí teníamos justamente en ese momento de la crisis, de la decisión si se prorrogaba el tiempo de la permanencia del grupo de especialistas o no. Ya se había prorrogado. Pero llegaba a su término. Especialistas y entonces el asunto no solamente fue matrimonio igualitario, ¿no? Porque además casualmente se presenta el 17 de mayo, el Día Internacional y el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, que es un día verdaderamente relevante para la lucha y la ganancia de los derechos de las personas lesbianas y homosexuales y transexuales en el mundo. No es una celebración local, ¿no? Entonces, jamás en la vida nos había recibido en la presidencia a todo el colectivo, nos recibe, y entonces la foto sale muy linda. Pero en lo profundo no hay un trabajo, no hay un trabajo para nuestros derechos, no hay un reconocimiento de nuestros derechos. Nosotros, por supuesto que trabajamos en favor de la iniciativa, por supuesto que fuimos a cabildear en la Cámara. Por supuesto. Nunca los vi en los medios defendiendo una iniciativa que si tú quieres juzgar incompleta. Por supuesto que permíteme un segundo. Tú puedes juzgar la iniciativa del presidente Peña Nieto como si quieres una iniciativa incompleta, una iniciativa permíteme, una iniciativa que le faltan no sé cuántas cosas para llegar a ser una ley, de acuerdo a todo lo que quería la comunidad. ¿Sabes qué? No hubo una sola organización. Te equivocas. De usted, no. Te equivocas. En los medios ninguna, ¿eh? Te equivocas. 292 organizaciones y más de 4,000 personas en individual firmamos al final, durante todo el trayecto, un exhorto al poder. Hombre, no sabes. Por supuesto. No, pero además ¿dónde estuvieron las marchas? Te equivocas al decir. ¿Dónde estuvieron las marchas a favor de la ley? Te equivocas al decir que no hubo una organización a favor. Nosotros no hemos dejado de estar en los medios. ¿Dónde estuvieron las organizaciones defendiendo la iniciativa presidencial, incompleta o no? No, yo nunca jamás, ni siquiera considero que estuviera incompleta, estaba absolutamente completa. Entonces, ¿dónde estuvieron ustedes defendiéndola? Nosotros estuvimos ¿Dónde se construye el derecho? Entonces, espérame. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Mira qué bonito. Mientras al presidente lo atacan, pero eso ustedes están en la Cámara de... Pero además, ahí fue donde se discutió. Ahí se discutió. Conste que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero aquí sí es verdaderamente inconcebible. O sea, todo el mundo acusa de que los diputados de la mayoría que son del PRI, yo soy del PRI, que somos del PRI, yo no soy diputado, les ordena al presidente. Y ahora resulta que hay que buscar los diputados porque ¿para qué al presidente? Cuando todo el mundo dice que les ordena, busquen al presidente. Mira, por supuesto. En verdad hubo una acción de las organizaciones de ustedes. Juan Manuel. Sí. Bueno, yo creo que nos estamos distrayendo demasiado y veo que es importante que le aportemos información a la sociedad para que pueda normar su criterio sobre esta situación, ¿no? Cuando yo me voy al derecho romano es simplemente usar la referencia del lenguaje, ¿no? O sea, no podemos corromper el lenguaje y querer cambiar las cosas así.
Si el matrimonio significa protección de la madre, o sea, y eso de ahí surge el concepto, surge de que los romanos dicen, oye, la única fuente de nuevos ciudadanos formados con valores, con virtudes, surgen de una institución que se llama familia, que está soportada en un matrimonio. Entonces, si dos hombres no pueden tener hijos y dos mujeres no pueden tener hijos, no se le puede llamar matrimonio. Entonces tendríamos que empezar por pero cambiarle. Sí pueden tenerlos. No, sí, claro, las mujeres tienen la virtud biológica por y los naturaleza, hombres por adopción. naturaleza dos mujeres no se pueden fecundar y dos varones no se pueden fecundar. Sí se pueden. Ah, sí. A ver, ahorita ahorita me explican. A ver, cómo. vamos a una pausa, se está poniendo interesante. Al principio dije que este tema estaba confundiendo a la sociedad. Yo los he escuchado con todo respeto, casi no he intervenido. Estoy más confundido. Exactamente. Porque no han hablado ustedes si un ser humano como tal tiene derecho de escoger a una persona del mismo género para casarse. Yo te voy ya hoy de política. Te voy a suplicar que le regales este anillito a Judith. Bueno, vamos a una pausa y mientras se lo va a fondo, volvemos. Te doy tu anillito. No nos ofendas. Solo eso. Yo creo que los matrimonios entre dos personas del mismo sexo no destruyen a la familia, al contrario, pues hay que apoyarlo, hay que entender lo que es una familia más, que no afecte nada, mientras haya amor y cariño y respeto. Pues la familia es una construcción social, así que cualquier tipo de matrimonio va a ser siempre algo natural y normal. No creo que destruyan a la familia. No en el sentido amplio. Sí podrían llegar a generar distintos tipos de familia y lo están haciendo. Y no me parece que eso sea negativo. La sociedad tenemos que adaptarnos. The family is also threatened by growing efforts on the part of some to redefine the very institution of marriage by relativism, by the culture of the ephemeral, by a lack of openness to life. Bueno, acabamos de escuchar la percepción de una persona que dice mientras haya amor, no afecta si es matrimonio homosexual o heterosexual. Yo quisiera, Esteban, Juan Manuel, Judith, Jaime, a quien le voy a ceder la palabra, que pudiésemos centrarnos en qué diferentes son los matrimonios entre iguales. Ese es el tema. Ya hablamos de Maximiliano, de códigos canónicos, de dogmas, de todo. ¿Qué diferentes son los matrimonios entre iguales? Mira, yo quiero decir, porque además hubo una expresión, que yo estoy total y absolutamente de acuerdo con que haya matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y aquí, insisto, lo que estamos jugando es entre el dogma y la ley. Dejemos al dogma, qué bueno que el Papa salga a decir lo que dijo, hombre. Dejemos a los dogmas por su lado. La ley tiene que reconocer una unión matrimonial entre personas del mismo sexo. ¿Por qué tiene? Dime por qué. tiene. ¿Por qué tiene? Dime por qué. ¿Por qué tiene? Porque si alguien no puede discriminar, es Pero, la ley. A ver, pero no hay discriminación, perdón. Señor. Claro que hay discriminación. A ver, dígame, ¿cuál es la discriminación? ¿Por qué no deja que sea un matrimonio? A ver, la A discriminación... ver, pregunto. Okay. ¿Usted acepta que haya un matrimonio entre personas del mismo sexo? No estoy de bueno, acuerdo. entonces eso es discriminación. A ver, ¿por Eso qué es discriminación? Eso es Entonces, dogmático. ¿es discriminación no aceptar a una mujer, a un hombre que mide unos 50 de estatura jugar en la selección de básquetbol? No hay una ley que lo restrinja. A ver. Primero, Ni una interpretación acá de la ley tampoco, que a lo ver, restrinja. perdóname, aquí tampoco, aquí tampoco hay ley. No, sí, por supuesto que sí. Usted es un hombre Por supuesto que inteligente. sí. Creo que sí. El ejemplo que está poniendo son ganas de desviar la discusión. No, a ver, Mire, es que no me yo da puedo- argumentos, mire, denle argumentos. yo con mi edad Sí. no me discriminan
porque no voy a las Olimpiadas a correr 10,000 metros. Claro. No es discriminación. Exactamente. Bueno, el de 50, Bueno, 1.50 no puede jugar básquetbol porque no está déjeme, el le tamaño del básquet. doy la argumentación no está de por qué no es siendo coherente en su Bueno, pero déjame te doy la argumentación de por qué no es discriminación. La discriminación negativa se da solamente cuando tratamos diferente a los iguales, ¿sí? Si un hombre y una mujer llegan a buscar trabajo y tienen las mismas calificaciones para obtenerlo y se le paga menos a la mujer o no se le contrata a la mujer, ahí se está cometiendo una discriminación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquí el problema es que no son iguales, o sea, una pareja... No, me disculpan, ahí sí, discúlpenme. Bueno, yo soy una mujer lesbiana y soy igual a cualquier mujer de este país. No hay ninguna diferencia. No me has dejado, no me has dejado, a ver, no me has dejado de ninguna manera. No eres igual a nadie en derechos. Contéstame después de que hable. Espérame, Es absurdo que me quieras contestar sin saber. Lo que me estás diciendo es que no son iguales. No, Las parejas. Tampoco son las parejas. Tampoco son iguales las parejas que se casa un católico, interraciales, interreligiosas, y eso todas no te preocupan. Todas esas cumplen con los requisitos. A ver, También queremos ser requisitos para cumplirlos. También nosotros. Para entender la diferencia. Eso es lo que es una ley. Requisitos para Así es. cumplirlos. Eso es lo que queremos. Exactamente. A ver. Y tenemos en 11 estados, en 10 estados. A ver, ok. A ver, hagamos una cosa. A ver, no existe complementariedad sexual. Los órganos sexuales de dos mujeres y dos hombres no se complementan. No existe complementariedad física. Tú solo físicamente amas a tu pareja por la complementariedad. A ver, déjame terminar de hablar. sexual. Es que si no dejas de terminar nunca vas a poder entender lo que te estoy diciendo. No, hombre, ya lo entiendo, hombre. Bueno, pues eres muy brillante, entonces ya lees claro el pensamiento. Que sí soy brillante. Lees el pensamiento ahora. Sí lo es. O sea, no existe complementariedad física, no existe la complementariedad psicológica, no existe la capacidad de reproducción. Esos 4 factores hacen diferentes, no mejores niveles, o sea, no son parejas iguales. Entonces el derecho tiene que tratar diferente a una pareja heterosexual y a una pareja homosexual. No peor, ¿sí? Simplemente es un trato diferente porque no son iguales. Oye, con el antes de escuchar a Judith, una pregunta. permíteme. Permíteme, una pregunta. Sí. Si se casa un señor estéril con una mujer estéril, Sí. ¿tampoco pueden procrear? ¿Sí? Entonces que no se casen. Eso sí, entonces ver, debía estar pero no sé. prohibido que se Oigan, casaran. a Debía ver. estar prohibido, A ver, no pueden No procrear. se vale generalizar las excepciones. me encantaría- Ese es Me un encantaría truco primero, dialéctico muy primero me gustaría Judith. decir, nosotras las lesbianas no necesitamos complementarnos, somos dos mujeres completas, absolutamente Eso es lo que completas. yo iba a decir. Y en un matrimonio, yo espero, ¿verdad? Por salud mental y salud social, que la gente no busque complementarse, sino completar una unión ¿Y qué tipo y de crear relaciones- una oye, ¿qué familia, tipo de ¿no? relaciones A ver, y sexuales llevan, me parece ¿Cómo llevan sus que relaciones además de sexuales? todo nosotros ¿Pero por qué puede te o metes a no la- por qué te tener, metes a la cama? puede Porque o la no cama de las tener, parejas. puede Es que es o parte no de la tener el fin diferencia. de la A ver, procreación. Uno por uno. A ver, yo quisiera Elegir- decir algo. Yo quisiera decir algo que me preocupó, Juan Manuel, porque para hablar de matrimonios igualitarios o personas del mismo género, mismo sexo, se habla de complementariedad física o psicológica. Yo pregunto, las personas con alguna discapacidad motora, que no tengan algún miembro, que no tengan... ¿Tampoco tienen derecho entonces? No, claro. Porque no A tienen ver, la a ver, complementariedad. sí. No, la complementariedad sea entre la pareja, ¿no? O sea, se ayudan unos a otros. O sea, Claro. físicamente el hombre y la mujer somos diferentes y nos complementamos. Psicológicamente está claro, la neurociencia ha demostrado que los hombres y las mujeres pensamos, sentimos diferentes. Pero ellos han y esa- demostrado en su matrimonio que sí se puede... A ver, bueno, y yo ahí- quisiera, ahí- yo quisiera ahí- hablarte ahí- de la ahí- diferencia ahí- de tener y no tener Judith, derechos. a Te ver. voy a hablar de eso, que me parece que es realmente el Perdón, punto- solo el punto de para partida. ilustrarlos, Sí, por sí, si sí. no lo saben, Judith forma parte de una pareja que constituyó el primer matrimonio legal en la Ciudad de México. Así es. Con Lolkin una y yo mujer. trabajamos por esa ley, ¿no? Por supuesto. Cuando ella y yo no estábamos casadas, ella cayó en el hospital, en una situación médica, y en un hospital que está aquí en el sur, ¿no? Y entró por ambulancia a urgencias en estado inconsciente y me dijeron, ¿usted qué es de ella? En el 2004. Y me dijeron, usted no es su... Yo le dije, yo soy su pareja. En el 2004 no teníamos ese derecho. Y me dijo, es que usted no puede hacerse responsable de ella, porque usted no es nada, según... Ante la ley, yo no tenía derecho. Pero pase a la caja a firmar un voucher para que la puedan atender. Entonces, sí, y la sí, tuvieron en urgencias. Y no es un asunto... Suena chusco, pero la realidad en un minuto se te va la vida. No es muy No es grave. chusco, es En el vergonzoso. 2010, Como sucede en las cuando sucursales yo... bancarias también. Es Claro, vergonzoso. Como sucede en las herencias y también. fuimos, para eso no aspiramos a un requieres una
seguro de vida mancomunado, como lo tiene cualquier pareja heterosexual, en el 2007, y nos dijeron ustedes no son familia. Y teníamos una sociedad de convivencia firmada. Y no hubo ningún reconocimiento, nosotros no podíamos tener nada. Es vergonzoso. A ver, en el perdónenme. 2010, cuando nosotros alcanzamos ese derecho, corrimos al Seguro Social y después de 9 meses ganamos el derecho a tener la seguridad social compartida. Pudimos aspirar a un crédito mancomunado y tenemos el derecho de heredar sin que haya ningún juicio de por medio. Es decir, que esos derechos que el Estado reconoce que habían sido omiso en reconocer, nos hace la diferencia de vida. Y eso no sucede en todos los estados del país, solamente en 10 estados. Quiero hacerte una pregunta, Julio, porque fuiste muy específica. Dijiste, soy igual que todas las mujeres, Así es. pero soy lesbiana. Claro. Entonces marcaste una diferencia. Entonces no eres igual que todas las mujeres. Mi preferencia sexual, yo me relaciono sexoafectivamente con mujeres. Y eso no me hace en derechos distinta a ninguna mujer. En derecho. Claro. En derecho. Así es. Lo que está en reprobación es parte de la sociedad. Para mí no está en reprobación y ni siquiera bueno, para ti no, pero para claro, otros claro, sí. para quienes Esteban. sí. Aquí es bien importante. ¿Por qué nos queremos meter a la cama de la gente? ¿Cómo que por qué nos queremos meter a la cama de la gente? ¿Cómo es la convivencia sexual Pero es que de un señor? ¿Quién sacó la recámara a la calle primero? No, es que yo creo que... ¿Tú sabes cómo vive? O sea, ahorita nos estamos entrando en la vida sexual de ella porque ella la está diciendo. Mi vida sexual no he hablado de ella. Yo no creo... ¿Tienes sexo con una mujer? Yo no creo que... Yo no he hablado de mi vida sexual. Yo no creo que eso no es una vida sexual. No es una vida sexual. Perdón, permíteme. Yo no creo que tengamos derecho alguno. Alguno. A meternos a la cama de un matrimonio, de una pareja, de dos personas. Estoy de acuerdo. Sean lo que sean. Totalmente de acuerdo. Marido, mujer, esposa, amante, novio, muy bien, lo que sea. A la cama nos Bueno, punto superado, lo que sigue. Lo que sigue. Yo tengo una severa duda. Y la duda es la siguiente. Yo creo que la resolución de la Corte hace, no sé, jurídicamente, hace que sea, digamos que una adenda cosmética, lo que la ley que acaba de rechazar la fracción parlamentaria del PRI, porque ustedes no los apoyaron, repito. O sea, te tiene que rayar el coche de todas maneras. Sí, no, claro. Yo creo que la decisión de la Corte con relación a las uniones y a las parejas y matrimonios del mismo sexo. ¿A cuál? La resolución de la Corte de hace 2 meses, un par de veces, la del ministro Cosío, ¿no? Hace 8 meses más o menos. 8 meses, la del ministro Cosío. Hay una jurisprudencia. 43-2015. Yo creo que hace jurisprudencia. Yo creo que le obliga al Estado, que si mal no recuerdo, Aguascalientes, of all places, diría un británico. No sé, ahí creo que a lo mejor el curita es de allá y el buitre sotanado tumbó la elección. No sé. Yo estoy seguro de que con esa decisión esto es suficiente para defender. Sí. Bueno, yo tengo mi comentario en ese sentido. La resolución, la jurisprudencia 43-2015, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal en nuestro país, dicta esa jurisprudencia después de 5 solicitudes de ciudadanas y ciudadanos para contraer matrimonio en Chihuahua. Y como van en el mismo sentido las resoluciones, entonces dice la Suprema Corte, por piedad a todos los estados que tengan un código civil en donde se define el matrimonio entre la unión de un hombre y una mujer, esos códigos son absolutamente inconstitucionales. Eso es lo que dice la Corte. Eso dice la Corte. Ahora quiero subrayar lo importante que es defender a las instituciones de nuestro país. Sí. En las condiciones en las que estamos, si no tomamos en cuenta lo que dice la máxima autoridad judicial en nuestro país, pues menos vas a hacerle caso al policía que te dice deténgase porque usted ha aunque la disposición en votación vaya en contra de tus deseos. No, es que aquí no ha habido nada en contra. La Suprema Corte de Justicia, además, declaró la constitucionalidad de la reforma en el 2010. Declaró y dijo, es constitucional los matrimonios y las familias que están configuradas y tienen el derecho a adoptar. Y lo que no es así es inconstitucional. Y lo que no esté así es inconstitucional. Juan Manuel. Bueno, ahí ahora sí déjenme hablar.
Yo estoy muy de acuerdo que hay que proteger las instituciones y hay que protegerla de un grupo de pillos que ahorita tienen tomada la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Hay un grupo, sí, déjame explicar para que no te sorprendas tanto, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es que la Corte está formada por hay una gran cantidad de ideólogos dentro de la Suprema Corte más que jueces, o a menos que querramos meter a gente como Me parece que descalificar a la Suprema ya estamos hablando de palabras mayores. A la Corte no. Yo estoy hablando de algunos ministros, es más, tienes a Góngora. Al que sea. Si quieres meter al que sea. ¿sí? Te guste o no te guste el presidente que tienes, es el presidente que tienes. Me lo estás refiriendo peyorativamente a la Corte, no a un ministro. No, yo estoy hablando de los ministros. Tú dijiste peyorativamente a la Corte. Bueno, a ver, ¿me van a dejar hablar o no me van a dejar hablar? Puedes hablar, solo no digas barbaridades. Bueno, cuando termine me dices que es una barbaridad porque no me dejas de hablar. Aquí lo que tenemos, creo que te debemos dejar de hablar porque vas a convencer al público de que están equivocados. Juan Manuel, por favor. Si queremos regresar, por ejemplo, a Góngora, que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, fue la máxima autoridad de la máxima órgano de justicia de este país, el cual tramposamente metió a su esposa a la cárcel coludido con otro ministro, otro magistrado, para no pagarle la manutención, y a sus 2 hijos que eran autistas, le redujo la manutención porque dijo que no tenían derecho que no necesitaban tanto dinero porque no se puedan divertir. O sea, hay que distinguir entre la institución y las personas que lo integran. Por cierto, aquí lo que tenemos es un grupo de ideólogos que están manipulando a la sociedad civil. Por ejemplo, establecen, sin haber legislado todavía, porque a pesar de esto que están diciendo, que ya legisló y se estableció una jurisprudencia, hay procedimientos que ustedes 3 se lo quieran brincar, es un problema muy personal de ustedes. La Corte tiene que seguir los procedimientos necesarios para que se establezca como ley. No existe como ley. No existe. La Suprema Corte de Justicia no dicta ley. No, por eso. Aunque sea jurisprudencia, por eso. Solo juzga y dice quién tiene la razón y quién no la tiene. tiene. Juzga que es constitucional y que no lo es. A ver, si me permiten, vamos a una pausa y regresamos. La Corte no obliga. Esto va a fondo. Oye, por cierto, es asesor de López Obrador, el señor Yo creo que las hay y también no las hay. El hecho de que sean 2 padres del mismo sexo no hace que forzosamente sea una familia disfuncional. Lo mismo que el hecho de que 2 padres de distintos sexos no generan una familia funcional. Creo que no se puede definir lo disfuncional de una familia por la naturaleza de la misma. Bueno, a ver, vamos, Juan Manuel, a escuchar su punto de vista que quedó inconcluso. Esteban, orden. Ya es ley ahí. Ya estamos en la ley. Vamos a escuchar tu punto de vista que quedó inconcluso y después yo quiero preguntarle, y se la adelanto de una vez a Judith para que la vayas evolucionando en tu argumentación, si nuestro país con instituciones como las que aquí se están señalando ha avanzado conforme al resto del mundo en la aprobación, aceptación de matrimonios igualitarios. Primero, Juan Manuel. Ok, gracias. Yo sí quisiera hacer clara la diferencia entre la institución y las personas que lo integran. Nosotros estamos en contra de un grupo de los ministros de la Suprema Corte porque han violentado la Constitución. Pero las instituciones las forman las personas. No, perdón. O sea, cómo utilizan esa institución las personas es como se juzga a las personas, ¿no? O sea, si siguen las reglas de la institución, entonces en un momento dado están cumpliendo con su responsabilidad. Cuando violentan esa realidad, entonces están violando la Constitución. ¿Por qué digo que están violando la Constitución? Porque en la reforma al artículo 1 del 2011 se establece que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos pasan a formar parte de la Constitución. Y eso es una realidad de México. O sea, los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte de la Constitución. En este momento no existe un solo tratado, como decía al principio, ningún tratado internacional que reconozca ni la adopción ni los matrimonios entre personas del mismo sexo. El Tribunal de Estrasburgo, que yo sé que no tiene jurisdicción sobre México, pero que está interpretando los mismos tratados internacionales que tiene firmado México, ha dicho 3 cosas hace 3 meses. Y son 47 países europeos que no me pueden decir que son países conservadores. Jean-Marie Le Pen. Primero,
Primero, dijeron que descontextualizado. el matrimonio solamente se puede entender que es entre un hombre y una mujer. No. Segundo, no existe el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y tercero, el Estado que niegue el matrimonio a parejas del mismo sexo no está cometiendo ningún acto de discriminación. Entonces, aquí lo que tendríamos que encontrar es cuál es el mecanismo por el cual las personas del mismo sexo, las parejas del mismo sexo, pueden quedar protegidas sin que afecten el bienestar de las familias, porque cuando la ley entra a proteger algo es porque es bueno. Si la ley, siendo simplistas, protege lo bueno y prohíbe lo malo. Si entra la ley a legalizar los matrimonios homosexuales, está estableciendo que la homosexualidad es buena. Claro. Y como esa es buena, todos tienen derecho a acceder a ella. Ni es Por lo buena ni tanto, mala. No es buena ni por lo mala, tanto, es una sola todos los forma niños distinta de vida. deberán tener, el Estado tiene la obligación de enseñarle a todos los niños que cuando crezcan, tienen derecho, van a poder tener opciones de placer sexual. Qué maravilla. Hay países que tienen 20 orientaciones sexuales o Alemania maravilla. que tiene cerca de 60 orientaciones sexuales. Qué maravilla. Si la señora piensa que es una maravilla, perfecto, Sí. que viva su vida, pero que nos deje vivir la nuestra. Pero Sí, te ustedes digo- se pueden bueno, vivir esa es la gran te digo una diferencia. ¿Por qué van a quieran. acercarlos a Putin? en donde Te quieran. digo una ¿Por qué cosa, Juan siento Manuel. un fuerte olor a Donde Putin? quieran. Independientemente de lo que puedan decir los académicos, aquí tienes enfrente de ti una prueba de que sí se pueden hacer las cosas que ella defiende. Creo que tiene tres orejas. Lo que está pidiendo ella es ajustar la ley para que tengan los mismos derechos que tienes tú. Sí, yo no. Es lo que sí, entiendo. Exactamente. Pero es que ¿Qué me vas a está decir, quitando Rafa? derechos a Yo, mí. fíjate que Ese a es mí el me problema. parece muy interesante. Sí. ¿Por qué te quita derecho? Cuando empezamos. Porque me van a obligar, que No, no, a no, mis yo- hijos reciban la yo no- educación que ella tiene y yo no estoy de acuerdo con la tengo- educación que ella tiene. yo, por mí puedes educarte donde quieras o no educarte, no importa. No, ¿no? no, no, ¿Por qué tú, nos la lleva ley. la Marcial No, Maciel, la ley. hombre? Yo quiero decir una cosa. Sí. Quiero decir una cosa. A mí me parece muy grave, de verdad, en la crisis en la que estamos en este país, en la crisis de instituciones, la gente no respeta absolutamente a nadie, ¿no? Y puede o gustarte o no gustarte el presidente que tenemos, pero es el presidente. Puede gustarte o no los diputados y quedamos senadores, callados. y son los diputados No, y los callados, senadores, no. y a la hora de levantar A ver, la por mano favor, para perdón. emitir un voto, son autoridad. Y cuando el ministro levanta y está revestido de autoridad y están juzgando, es un ministro de la Corte. Y puede violar tenga la la Constitución. historia Puede que violar la tenga, Constitución, que eso. tenga la No historia, violó la ¿no? ¿Cómo no? A mí Me me lo acabo parece de que además de mostrar. todo, No. es muy irresponsable venir a decir, no les hagas caso, están re locos, ¿no? Pero eso, ¿sabes qué? En la realidad ha sucedido en los estados. En los estados, en 21 Eso estados, es lo que pasa. solamente los prejuicios han estado por encima de los derechos de las personas. Imagínate que el gobernador de Monterrey, De para Nuevo no admitir el matrimonio, dice, no, pues que vayan y se casen en el estado de al lado. La gente de aquí no tiene ese derecho. Eso es un asunto de discriminación. Y además, la Constitución prohíbe todas las formas Pues que de no son discriminación. igualitos a Trump. Así que dentro de muy poco, en los 31 estados, tendremos que modificar los códigos. Es una realidad. Le guste a quien le guste. A ver, Judith, respóndeme a un interrogante que te formulé. ¿México ha evolucionado en lo general en este planteamiento de los matrimonios igualitarios con el resto del mundo o no? Así es. Sí, ha evolucionado. Mi familia es una muestra, es una evidencia de los avances que en México hemos tenido en esa materia. Cuando dices mi Pero hay familia, 170 Mi familia países quiere que decir, no aceptan los Lolkin y yo matrimonios homosexuales. hemos recibido los derechos Hay que 170 la ley países que no nos aceptan. garantiza. Así. Y no ¿Cómo nos los han mira? regalado de un plumazo. Los hemos tenido que ir ganando poco a poco. Pero Por ¿cuál? ejemplo, transformar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. No han sido modificadas, sin embargo, las autoridades hacen una interpretación conforme. Convencionalidad, principio de convencionalidad. Los tratados Y no lo hacen- internacionales y en fíjate- materia de y fíjate derechos que no lo humanos hacen al revés. no son la Entre un hombre y una constitución mujer. política. Forman parte de la ideología con que el Estado debe gobernar. En materia el país de no derechos puede ser humanos. gobernado por ideologías, perdóname. no es que adherimos Por ley la de- Convención por- Interamericana de Derechos Exactamente, Humanos o sea, a la Constitución ahora vamos a política. ser gobernados por las Nosotros ocurrencias del que está en hacemos turno, las leyes caray. en el interior. Sin embargo, las instituciones han modificado sus procedimientos para reconocer los derechos que por años habían sido omitidos A ver, a las Jaime. familias como yo. No, yo nada más insisto, ¿cómo puedes decir que las ideologías son inventos? Las ideologías han creado la cultura, han creado los estados en el mundo, han creado la evolución y son inventos. Mira, entre las ideologías que son inventos y estos, empieza a competirlo entre comillas, ministros de la Corte que no sirven para nada, bueno, pues sí, estamos entonces sí ya. Esteban Ni Guijarro. los homosexuales, A ver, conclusiones, por ni favor. los Un heterosexuales, minuto cada ni uno. nadie. Conclusión, Minuto cada uno. Esteban yo Guijarro. creo que sí hay una evolución, por Sí, por fortuna. supuesto. Sí hay evolución. Sí hay evolución, por fortuna. Creo que desgraciadamente hay estados de la República que son una vergüenza, pero lo son. Y leyes y aplicación de las leyes
que son de vergüenza. Una mujer que deja viudo al marido, el marido tampoco hereda ni siquiera la protección sanitaria. Juan Manuel, Así es. conclusión. Ok, bueno, aquí la parte importante es que no podemos venir a inventar cosas que no existen, ¿no? Que no son reales. Aquí la parte importante es que hablamos de una modernidad de México cuando hay 170 países que no reconocen los matrimonios homosexuales, hay 20 nada más que están metidos en esto y la mitad de ellos no reconocen las adopciones de personas del mismo sexo. Y México es uno de ellos. Pero no estamos, o sea, no es cuestión de modernidad, ¿sí? O sea, el concepto de matrimonio, no existe ningún tratado internacional de derechos humanos, ¿sí? Y bueno, los derechos humanos no se inventan, ¿verdad? Si la gente quiere inventar derechos, se crean. pues ahí sí, bueno, pues se inventan derechos y podemos inventar. A ver, Juan Manuel, independientemente de que en otras naciones no existan estos códigos ¿Me legales. permites hacer un comentario sobre ese tema? Exactamente. Ahorita concluyes. ¿México puede dar ese paso? ¿Ser la punta de lanza para dar ese paso? Es que no es una punta de lanza, es un retroceso. O sea, para ti es retroceso. Es retroceso. Nunca en toda la historia de la humanidad, en ninguna cultura se ha hablado de matrimonio homosexual ni de adopciones homosexuales. Judith, nunca. Bueno, yo quiero invitarlos. Este anillo anaranjado, muchas gracias, es parte de la campaña que estamos lanzando en todo el país. Para admitir el matrimonio igualitario en todo territorio nacional. Entonces me parece que México no es el mismo desde el 2009, desde el 21 de diciembre del 2009, solamente modificamos 2 renglones de un código civil local y México no es el mismo. No es el mismo. Jaime, un minuto. Las relaciones internacionales no se miden por el peso del número de los países. ¿Ustedes sacaron el número? Yo bueno, no, usted fue el que dijo. ¿Cuántas hay en el mundo? 170. 170. Estamos a la vanguardia. Estamos a la vanguardia. Conclusión. No se miden así, porque si se midieran así, los chinos serían los otros. No habría una sola arma atómica en el mundo, porque son muy poquitos países a los que se les permite tener armas atómicas. Entonces no usemos de una forma verdaderamente falaz argumentos que después hasta los niegas. Bueno, eso ya no puede ser. Muy bien. Esteban Guijarro, sí. Una cosita solamente. No somos la punta de lanza en Latinoamérica. En Latinoamérica, Argentina regularizó el matrimonio civil igualitario para todo el país, de un plumazo. Así es. La configuración de la estructura federal de México no da para eso. Hay que legislar en cada estado y las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones de sociedad civil van a empujar. De ahí salió el Papa. De ahí salió el Papa. Pero eso se no tiene una iglesia tan recalcitrante. Esteban, como la nos vamos. Gracias, Esteban Guijarro. Al contrario. Gracias. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pensé que iba a decir ateo jacobino y come curas. Y anexas. Judith. Muchísimas gracias. Qué privilegio. Muchas gracias, Jaime. Carlos, gracias como siempre, por participar. muchas gracias a ustedes. Y después de oír estas reflexiones, bueno, pues usted tiene la mejor percepción del tema. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Soy Carlos Ramos. Hasta la próxima.